Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 11:1. Va a ir leyendo uno y uno. Vamos a ir leyendo un versículo y un versículo. ¿Leo yo? Lee usted. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún andaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios juntos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a leer nuevamente este versículo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, venimos ante tu hermosa presencia para pedir dirección, gracia, Señor, y alcanzar el oportuno socorro ante tu misma presencia. Mira, Señor, ha llegado el momento en que vamos a compartir, Señor, la palabra, la cual, Señor, es útil, Señor, para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin, bendito Dios, de que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Mira, bendito Dios, Señor, da entendimiento, abre nuestro oído espiritual, sea tu presencia, sea tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, hablando y trayendo, Señor, edificación a tu cuerpo, porque es tu iglesia, porque, Señor, somos comprados, Señor, a precio de sangre y redimidos, Señor, de las tinieblas por el Cordero. Padre, por lo cual pedimos que a través de tu Hijo amado Jesucristo seas tú, Señor, dando, Señor, oh Padre Santo, en esta hermosa mañana, gracia y entendimiento. Padre Santo, toques corazones, toques el espíritu y el alma, para que cada uno se vuelva a ti, Señor, de todo corazón. Bendito Dios, seas tú, Padre Santo, con nosotros, y tu gracia sea en abundancia, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén. Glorifique el nombre del Señor. Puede tomar su lugar. Se siente ese momento. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a tocar un punto muy importante: la fe y las obras. Muchas veces nosotros tenemos fe, pero vamos a ver con la Escritura de que a veces Dios nos pide que actuemos. Por eso es la fe y las obras. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Primero la Biblia nos empieza a hablar y nos empieza a mostrar que para poder nosotros entender la grandeza y la misericordia de Dios y muchas de las cosas que hemos visto que sucedieron, digamos, en el Antiguo Testamento, tenían que ser a través de esa confianza o esa fe que debían de tener en el único Dios verdadero. A través de esa confianza y de esa fe es cuando Dios empezó a manifestar y empezó a hacer señales, por decir un ejemplo, en la tierra de Egipto. Pero antes de que vinieran estas señales, se encontró que había hombres que habían agradado a Dios por medio de la fe, que habían creído en Él y que habían orado y que habían descubierto que había un Dios que había hecho todas las cosas. Porque hubo un tiempo en que el hombre se alejó de Dios y eran pocos los que encontraron la presencia de Dios. Entre ellos podemos contar a Noé, que fue por medio de la fe de él que él condenó al mundo, por esa fe que tenía, y por eso la raza humana continuó por la fe que este hombre tenía. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Porque si no hubieran tenido esa confianza en Dios, en el Dios verdadero, Dios hubiera acabado en ese día con toda la humanidad. Pero por causa de este hombre, Dios hizo que la humanidad continuara. Pero por esta fe que tenía él, vino a juzgar, en pocas palabras, el mundo. O sea, por medio de él, el mundo fue, hasta cierto punto, la mayoría de la gente fue destruida, porque él confió en Dios y él fue el único que fue salvo en aquellos tiempos. Muy bien, y sabemos que Dios nos llama a que confiemos, a que creamos, pero la fe muchas veces no queda ahí. La fe no solamente es que tengas confianza y que creas que vas a orar y que Dios te va a contestar, porque muchos cristianos se quedan en este punto. ¿Cómo? Sí, muchos cristianos, Dios ya conozco de Dios, leo la Escritura, sé quién es Dios, y están orando y pidiendo, pero muchas veces no reciben porque no han entendido que la obra de Dios no solamente es que tengas fe, sino que esa fe vaya acompañada de obras.
Las obras tienen un reflejo físico de tu fe. Tus obras dan un reflejo, hablemos en este plano, hablemos que es en esta dimensión material, hace el reflejo o hace notorio cuál es tu confianza y dónde está tu confianza, porque por tus obras, por lo que tú haces, estás declarando cuál es tu fe. ¿Sabías eso? Porque realmente nosotros tenemos que entender que las obras son parte de nuestra fe. Si tú no haces obras, si tú no cumples con ciertos requisitos en la Escritura, en vano puedes tener fe. En vano puedes estar ayunando, puedes estar orando, puedes estar pidiendo, porque si tu fe no va de acuerdo a tus obras, tu fe es una fe muerta. No tiene ningún fruto y no te sirve para nada. Como se alaba el nombre del Señor. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos que entender algo muy importante. Si es bueno tener fe, es excelente tener fe. Pero la fe tiene que demostrarse en base a tus acciones, en base a tus pensamientos, en base a tu actitud, en base a tu obediencia. Porque una fe verdadera no solamente es que creas. Tú puedes salir allá afuera y le puedes preguntar a todo el mundo si creen en Jesucristo. ¿Qué te van a decir? Todo el mundo te dice que cree en Jesús. Todo el mundo cree en Jesucristo. Todos saben que Jesucristo vino. Todos en un momento de su vida han pedido a Dios. Pero tengo una pregunta. ¿Le creen a Dios? ¿Le creen a Jesús? Muchos de ellos no. Si les pregunta, oye, ¿le crees a Jesús? Jesús dijo que si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Lo primero que dicen, ¿cómo? Si Dios es muy bueno, ¿cómo me va a mandar al infierno? No me están creyendo. No lo están creyendo, porque la Escritura enseña que cuando Jesús habló, la forma en que aquellos hombres que creyeron es a través de un arrepentimiento y empezaron a obedecer la palabra de Dios. Vaya a Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago 2, 14. Muchas veces esos errores se llegaron a notar en la iglesia primitiva, y tuvo que el Señor usar a Santiago para corregir esa situación que estaba muy equivocada, que estaba fuera de la razón. ¿Cómo dice ahí? Lea el versículo 1, por favor. Hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿No podrá salvar esa clase de fe? ¿Escuchó? A ver, hermano, ¿tiene otra versión? Hermanos míos, ¿de qué le sirve a cada uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Viene la pregunta. Escuche, vean bien. El libro de Hebreos nos motiva a tener una fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tener una certeza. Y si vamos leyendo todo eso, te habla de una fe tremenda, una fe de Abraham, una fe de varios hombres. Incluso dice que por medio de la fe, hombres, hicieron huir ejércitos extranjeros. Por la fe hicieron cosas tremendas. Es más, por la fe, Elías hizo descender fuego sobre un holocausto. Por fe. Pero ahí nos motiva a tener fe. Pero muchos han caído en el error de creer que Dios va a estar de acuerdo con todo lo que hacen y que no tienen que esforzarse en nada. Ese es un gravísimo error. Tú puedes tener fe que puede estar yendo mal, y tú echándole la culpa al diablo, echándole la culpa a la situación, muchas veces orando bastante porque crees que Dios te va a sacar de ese problema, cuando muchas veces son acciones de tus propias manos, cosas que estás haciendo mal, que están impidiendo la bendición de Dios. Por eso es muy importante entender que la fe sin las obras no te sirve absolutamente de nada. La fe sin obediencia no te sirve absolutamente de nada. Puedes tener una Biblia bajo el brazo, puedes tener el conocimiento de Dios en tu mente, pero no tener escrita la palabra de Dios en tu corazón. Entonces la fe o tu confianza en Dios solamente a través de tu mente no te ayuda, no te sirve. Porque la fe, para que tenga fuerza, para que tenga firmeza, para que sea algo diferente, tiene que tener los elementos suficientes para que tenga fuerza. Te lo explico así. Para construir una casa necesitas, ¿cuáles son los materiales principales de una casa? Dígame los esenciales. ¿Qué necesita una casa? ¿Qué materiales? ¿Cómo? Pero el tabique está hecho ¿con qué? Con arena y cemento.
¿Los castillos con qué están hechos? Con arena y cemento. Bueno, vamos, la arena son pequeñas piedritas muy chiquititas, pero a fin de cuentas son piedras. La grava son ya más grandotas. Sabemos que está hecha con piedra y cemento. ¿Sí me explico? Sea chiquito, sea grande, le decimos arena porque está finita, pero es piedra. Decimos grava porque está grandota, pero es piedra. Entonces, dos elementos esenciales: cemento y arena o piedra. Si esos elementos no los tiene, pues una casa no se puede levantar. Se le añade la estructura, que es varilla, ¿no? Pero en esencia, para armar todo eso es arena o piedra y cemento. La fe es igual. Para que tu fe esté firme, y ahorita voy a tocar otro punto, para que esa fe esté fuerte, firme, tiene que llevar dos elementos: fe, confianza, y obras, acciones, hechos. Porque si no, tu fe en sí está muerta. O sea, no va a dar ningún fruto por mucho que tengas fe. O sea, te lo explico. Entonces, hermanos, si yo oro confiando que Dios me va a dar las cosas, está mal. No, está bien, Dios te lo va a dar. Yo te estoy hablando que muchas veces te quedas ahí y no actúas en las cosas que Dios te dice que actúes. ¿Cómo qué? Muchas veces tienes fe y Dios te habla, pero Dios te está diciendo: oyes, deja de hacer esto, y no lo dejas de hacer. Ahí se cortó tu fe. Porque la fe correcta es: ora a Dios, Dios me escucha, Dios habla contigo, pero automáticamente en ocasiones te dice que te va a dar algo, pero también te pide algo a cambio. Y si tú ya te vas con que Dios me lo va a dar, pero no haces aquello que Dios te dijo, no llega la bendición. No llega la bendición. ¿Cómo? Es bien sencillo. A ver, vamos a ver cómo funciona esta fe. Te lo voy a explicar. Cuando Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, te multiplicaré, serás bendito, te daré esta tierra. Habrá una señal de este pacto, habrá una señal entre tú y yo en el pacto que estoy haciendo contigo hoy. Todo varón se va a circuncidar, ¿se acuerdan? Bueno, viene la fe, esta la transmite a sus hijos, van caminando y aparece Moisés. Y resulta que a Moisés, siendo un hombre que Dios vio que era capaz de sacar al pueblo de israelita de Egipto en el cumplimiento de los tiempos, envía un ángel para matarlo. ¿Por qué lo iba a matar? ¿Alguien me puede decir por qué lo iba a matar? Porque no había circuncidado, ¿no? Más fuerte, por favor. Porque no había circuncidado a su hijo. Porque no había circuncidado a su hijo. ¿Cómo? O sea, ¿por qué? ¿Se ha hecho la pregunta por qué Dios iba a matar al que iba a ser figura de Cristo, un libertador del pueblo de Israel, figura de Cristo? Le mandó un ángel para matarlo, porque no estaba viendo el cumplimiento de la fe que había sido transmitida con las obras que Dios estaba diciendo. La fe tiene que llevar en sí obras, acciones, hechos. Si no, tu fe está en sí misma muerta. Cuando dice la Escritura que cuando se dio cuenta a su esposa que estaba a punto de morir, Moisés, corriendo, le circuncidó a su hijo el prepucio y lo aventó a los pies de Moisés. Y en ese momento el ángel se fue y ella dijo: me eres un esposo de sangre. No dice la Escritura si tenían problemas entre ellos, si no era muy protectora y estaba impidiendo que Moisés le circuncidara el prepucio al niño. A lo mejor tenían problemas ahí, no dice la Escritura. No nos hable más el panorama. Podemos suponer que a lo mejor era eso, o podemos suponernos que Moisés estaba siendo negligente en obedecer por medio de la fe esa ordenanza. ¿Sí me explicó? Podía estar siendo negligente. ¿Qué es lo que pasó? Que Dios se molestó. ¿Por qué? Porque estaba invalidando el pacto de la promesa que era a través de fe. Y nosotros podemos invalidar el pacto de la bendición que Dios tiene para ti y para mí si no hacemos las obras mediante la fe. Estamos invalidando lo que Dios está diciendo. Estamos invalidando la promesa de Dios. Consalado en nombre de Cristo. Amén. Empieza a decir: hermanos míos, ¿de qué aprovechas? Alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿De qué te aprovecha? ¿De qué te sirve? ¿Podrá la fe salvarle?
O sea, una fe genuina no es una fe de que dices creer en Jesucristo, de que tienes una Biblia bajo el brazo, sino que realmente esa fe esté efectuando en ti que la palabra viva tome acciones concretas en tu ser y en tu vida. Que cambie tu manera de pensar, hablar, sentir, actuar, ver, oír y hablar. Todos los sentidos tienen que cambiar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Porque si no, puedes decir que conoces a Dios, pero Dios no te conoce a ti. ¿Cómo es esto? Sí. Cuando tus obras son reales y verdaderas delante de Dios, cuando tus acciones van conforme a la Escritura, Dios va a decir, ¡ay, mira, ¿viste a Job? Dijo Dios a Satanás, ¿ya viste a Job, siervo, o sea, hombre temeroso de mí, que no hace mal? O sea, Dios le conocía porque hacía las obras que Dios quería que hiciese. Cuando la Escritura dice que vamos a llegar al final de los tiempos, al final de los tiempos estarán las ovejas y se aparatarán las ovejas de los cabritos, dice en el reino de los cielos, o sea, los justos de los injustos, y dirá el Señor a los injustos o a las cabritas, no os conozco, obradores de maldad. No te conozco, va a decir el Señor. No te conozco. Por eso la fe no solamente es de que creo en Jesús y que oras y que lees la Escritura. Tienes que añadir lo que has aprendido. Si no, tu fe es infructuosa. No te sirve de nada. Amén, gloria a Dios. No te sirve. La fe sin obras es muerta. Es más, los apóstoles llegaron a decir, los demonios saben que Dios existe y tiemblan. Los demonios saben que Dios existe y tiemblan. ¿Le tienen temor a Dios? Bueno, nuestras acciones tienen que llevar toda la magnitud de la fe que debe demostrarse por acciones. Si tú no pecas, ¿por qué? Temo a Dios, por eso no peco. Tienes una fe que está dando frutos reales, que se pueden palpar, que se pueden ver, que se pueden analizar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alaba el nombre de Cristo. ¿Amén? Y si un hermano o hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué quiere decir? Que él oyó la voz de Dios y obedeció, e iba a sacrificar a Isaac. Obedeció por fe. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. ¿No ves la fe que actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? Y así cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando una persona viene aquí y pide perdón a Dios y se arrepiente, automáticamente, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo primero que ves? ¿No es un cambio? ¿No son frutos? ¿No es que empieza a actuar diferente? ¿No es que se esfuerce en las cosas de Dios? ¿No es que descarga su Biblia? ¿Y no es que empieza a hacer las cosas y empieza a pedir perdón? ¡Ay! Yo no sabía que mentir era pecado. Perdóname, Señor, y deja de mentir. Yo no sabía que ofender a mi prójimo era pecado, y deja de ofender. La fe es la entrada para que tengas la oportunidad de conocer a Dios, pero también la entrada para que venga la palabra a tu vida, el conocimiento de la verdad, de lo que Dios quiere, y empieces a actuar. En ese momento se efectúa la fe que Dios quiere, una fe que obre, una fe que haga
acciones, que lleve a cabo obras, que dé resultados, que se vean notorios, que cualquier persona diga, no, lo conozco, este hombre es de confiar o esta mujer es de confiar, porque puedes poner confianza en él, es recto, no tienes nada que desconfiar de él. Eso es una fe, como dice la Escritura, con justificación. Una fe, como dice aquí, que la fe se perfeccionó a través de las obras. Tu fe tiene que ser perfeccionada a través de tus obras. Tus obras. Bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿O cómo tenemos que entender esto? Glorifique el nombre del Señor. Hermano, Juan, por favor, léeme Timoteo, 2 Timoteo 2. Según Timoteo 2, de su capítulo 1 a su capítulo 6, por favor. Glorifique el nombre del Señor, amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, de su versículo 1 al 6. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que limita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. O sea, lo que te digo, y el Señor te da entendimiento en todo. Vaya escuchando por favor lo que dice ahí. Primero le dice, tú como buen soldado de Jesucristo, esfuérzate en ¿qué? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Primer punto, hermanos, debemos de entender esto muy a profundidad. La fe se refiere a que debemos de creer que fuimos justificados por medio de Jesucristo, que murió, resucitó y está a la diestra de Dios, cuando realmente nos hemos arrepentido de todo corazón. ¿Cómo sabemos que hemos recibido el perdón de Dios? Cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida. Es un regalo, es un obsequio de Dios. Cuando viene el Espíritu de Dios sobre tu vida, es tiempo de esforzarse en la gracia. ¿Qué es en la gracia? Que Dios ya te perdonó y sabe que te llamó de un lugar feo donde tú estabas pecando, donde tú estabas fallando y que estabas acostumbrado a hacer lo malo. Y en un momento vas a poder tener la capacidad de dejar muchísimas cosas, pero con otras vas a batallar porque van a estar en tu carne. Estamos hablando que hay pecado, que muchas veces eres débil y tendrás que pelear con él toda tu vida. Y cuando hablamos de que tendrás que pelear y esforzarnos en la gracia, estamos diciendo que es imposible que tú no te equivoques, que es imposible que tú no falles, porque estás aún en la carne, porque no eres completamente espíritu y porque tenemos una naturaleza pecaminosa en la cual se cayó cuando Adán pecó. Esto quiere decir que de tiempo, en algún momento, fallarás a Dios, te equivocarás, pecarás, pero esforzarse en la gracia es que me voy a levantar, voy a pedir perdón y voy a seguir caminando, porque no eres perfecto, vas rumbo a la perfección. Esto quiere decir que si yo fallo, me esfuerzo a hacer obras, y hacer las obras, la fe en mí se está perfeccionando. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Se está perfeccionando. Por eso dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. A ver, ese es el otro punto. ¿Por qué nos menciona aquí penalidades? Yo te voy a ir a otro punto más profundo en la Escritura. Está hablando que vas a sufrir circunstancias difíciles. Unas por la misma naturaleza caída, o sea, a veces vienen problemas que tú no pides, que el diablo no provoca o que Dios no pone delante de ti. Sencillamente pasaron por la naturaleza misma de las cosas. Otros, si vendrá Satanás a probarte. Otros, Dios los permitirá para enderezarte, pero o tal vez para ver tu fe. Pero
La Escritura dice que nosotros debemos estar conscientes que en Cristo Jesús tal vez tengamos que llorar, tal vez tengamos que lamentarnos, tal vez tengamos que esforzarnos, pero tenemos que estar conscientes que en Cristo Jesús tenemos que entender que vamos a pasar por dificultades, penas, llorar tal vez. Jesucristo dijo y nos dijo a nosotros, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué nos dice esto? Porque debemos de entender que el camino del cristiano no siempre va a ser un gloria a Dios, un aleluya. Habrá momentos que caminarás llorando, desanimado y sin fuerzas, pero la fe es la que te va a levantar. Un cristiano no es perfeccionado cuando tiene fe en Dios, sí, tiene fe en el Señor, sí, eso es bueno. Se desanima y se sale de la iglesia, ya no puede ser perfeccionado. ¿Por qué? Porque no cumplió el entender que tenía que esforzarse. La Escritura dice, cuando vamos a subir penalidades, si te desanimas, tendrás que luchar para volver a estar en la presencia de Dios y animarte, fortalecerte en Dios a través de la oración. ¿No? Porque la Escritura dice que somos más que vencedores. Para que seas más que vencedor, en esos momentos tienes que levantarte y tienes que continuar, tal vez sin fuerzas, tal vez sin ánimo, tal vez sin ganas de hacer las cosas, pero ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Ahí se perfecciona la fe por esa obra sencillamente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Den una ofrenda de palmas al Señor. Sigue diciendo, uno que se milita, o sea, en esta batalla, o sea, tú que tomas esa decisión de seguir a Jesucristo, dice, no se enredan los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando habla de eso, quiere decir que no haya cosas en la vida, vamos como que a parafrasear un poquito, que no haya cosas en la vida que detengan esa confianza y esa fe que tú tienes en Dios. O sea, no te enredes en cosas que te van a alejar de la presencia de Dios, que no te lleven a otro lugar que no es a la presencia de Dios. Hay muchas cosas que podemos hacer que no son pecado para servir a Dios. ¿Sí me explico? Un ejemplo, me quiero divertir, quiero ir a una discoteca. Un poco de alcohol, ya no lo puedes hacer. Bueno, entonces ya no puedo hacer eso, ¿cómo me voy a divertir? Pues ahorra tu dinero y vete a la playa. Vete, no sé, a un parque. No sé, hay muchas otras maneras de divertirse, no precisamente esto. Entonces no te enredes en cosas que van a impedir que tus obras sean perfectas en Dios. Un salado en el nombre del Señor. Y dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Habla dos cosas muy importantes, 5 y 6. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador participa del fruto, o para participar del fruto, debe trabajar primero la tierra. Y dice dos cosas muy importantes. Para que tú recibas bendición, tienes que ser genuino, verdadero. Hacer las cosas correctamente como Dios quiere que las haga. Si no, no puedes recibir. No puedes recibir. Y habla que para recibir a veces frutos, o sea, habla sobre el atleta. Él no puede ganar. ¿Cuántos atletas no hemos visto que les quitan el título porque se dan cuenta que se metieron alguna sustancia en el cuerpo? Les quitan el título porque no fue legítima su ganancia, o más bien su victoria. ¿Estamos de acuerdo o no? Y la otra realidad es que tú no puedes recibir algo si no trabajas en ello. ¿Alguien puede acabar una carrera y recibir su título si no se esforzó? Nadie puede recibir un título si no se esfuerza. Nosotros no podemos cosechar algo, recibir algo si antes no nos esforzamos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, estamos viendo que la fe sin las obras en sí misma está muerta, no sirve y no nos ayuda en absolutamente nada. Está muerta. Está muerta. O sea, no hay nada. Entonces, debemos entender algo muy importante. A ver, el Señor me lo puso muy fácil y ahorita lo vamos a interpretar con esto. Vamos a ir un poquito más a la profundidad.
Nosotros somos templo del Espíritu de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Muy bien. Si Dios está en nosotros y pertenecemos a Dios, ¿alguien nos puede hacer algo? ¿Alguien nos puede dañar? ¿Alguien nos puede destruir? Bueno, sí nos puede quitar la vida o cosas así, porque la Escritura lo dice, pero no pueden dañar nuestra alma, no pueden dañar nuestro espíritu. ¿Estamos de acuerdo? No nos pueden dañar. ¿Por qué? Porque Dios muere en nosotros. Muy bien. Si tú vas a construir una casa firme, fuerte, estamos hablando, volvemos a lo mismo, la fe y las obras, el cemento y la arena, la grava. Si tú no metes buen cemento a tu construcción, ¿quedará firme? ¿Quedará estable? Se puede caer, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ¿y cómo quieres una casa? ¿Bien construida o una casa que se te caiga encima? ¿Cómo? Bien construida. ¿Por qué? Porque tú vas a vivir dentro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿sabías que tú en tu vida eres comparado a una casa que si no edificas bien te puedes autodestruir? Puedes perderlo todo en un momento. Todo lo que tengas, dinero, bendiciones, familia, lo puedes perder en un instante por no construir bien. ¿Cómo es esto? Vamos a la Escritura. Póngase tanto de pie. Gloria al Señor. Vuelvo a repetir. Mateo 7:24. Mateo 7:24. De lectura, por favor, del 24 al 27. Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica. Juntos. Cualquiera pues las hace de compararé a un prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra ella. Pero cualquiera, escuche, siga leyendo, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Fue grande? Pero escuche, empieza hablando, dos cimientos. Ahora, la Escritura, Dios nos estaba comparando que tú eres un edificio vivo, es una casa. Y esta casa, según tú estés trabajando en ella, va a estar firme contra las situaciones adversas, contra los problemas, contra las adversidades, con las situaciones problemáticas grandes que vengan en contra tuya. Problemas enormes. Pueden venir contra ti, dar con fuerza, pero si tú tienes los cimientos que habla la Escritura, que tienen que ver con la fe y las obras, no te va a suceder nada. No vas a tener ruina. El diablo pudo arruinar a Job. Una situación fuerte. Tal vez, es más, él mismo decía, quisiera ver yo cara a cara a Dios. A lo mejor ni siquiera se daba cuenta que Dios lo estaba escuchando, que Dios lo estaba viendo. Y él dijo, ¿quién me diera para poder llevar mi caso delante del Altísimo? Para justificarse. O para decir por qué estaba viniendo aquellas cosas. Sus amigos lo condenaban, pero después de que este hombre pasó esto, dice que vino a tener el doble de todo lo que tenía. Lo mejor de lo mejor. Entonces, esta aflicción no lo destruyó, no perdió todo. Sin en cambio, vamos a ver a otro, el rey de Israel, el primer rey de Israel, Saúl. Equivocó el camino, torció las cosas, desobedeció a Dios, y cuando murió, no nomás murió él, perdió su reino, perdió a su hijo, y si te das cuenta, ninguno de su familia reinó en su lugar. Aunque quisieron levantar un rey de su descendencia, no prosperó y no permaneció. Entonces, la fe por las obras traerá como resultado que nadie pueda destruir lo que Dios está poniendo en ti, lo que Dios te está dando, lo que Dios está haciendo por ti, por tu descendencia. No podrá destruirlo nadie. ¿Por qué? Nadie. ¿Por qué? Porque la fe y las obras darán fortaleza de parte de Dios para que tú no seas destruido.
para que nadie pueda tocarte, para que nadie pueda maldecirte, para que no haya escasez en ti, ni espiritual ni material, para que no haya enfermedad sin razón alguna. ¿Cómo se alaba el nombre del Señor? Amén. Toma tu lugar y glorifica el nombre del Señor. Y empieza diciendo la Escritura: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre. Ok, entonces estamos hablando que es la fe y las obras. La fe y las acciones. La fe y la obediencia. Si tú no obedeces, no estás edificando. ¿Y contra qué estás edificando? Estás edificando murallas a tu alrededor para que no llegue Satanás, para que no llegue alguna persona impía y pueda hacer de ti estragos. Esa es la realidad. Esa es la realidad, porque el que te va a defender es Dios. Pero si tú no tienes cimientos, puede levantarse algo en contra tuya y en un instante acabar contigo. Porque nunca trabajaste en cimientos genuinos, en cimientos firmes. Por lo tanto, la fe sin la obediencia es una fe muerta. Por tanto, la fe sin una realidad establecida bajo la palabra de Dios, donde tú estés dando frutos dignos de arrepentimiento, que dejes de hacer lo malo, es una situación que te está dejando en una situación peligrosa, porque puedes perderlo todo en un instante. La fe tiene que llevar obras en sí misma. Obras. Jesús les dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y los hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca. Gloria a Dios. Cuando hablamos de roca, está diciendo el que se está edificando. Cristo está diciendo que se edifica en mí, en mí. Jesús mismo lo dijo: cualquiera que cayere sobre esta roca será salvo, pero sobre quien cayere esta roca será desmenuzado. O sea, Cristo Jesús vino para ser cimiento o para ser el que juzgue. ¿Se me explicó? Cristo Jesús en su tiempo va a juzgar a la humanidad, pero ahorita está pidiendo que la gente edifique su vida en Él. ¿Para qué? Para que no sea desmenuzado por el juicio del mismo que va a traer sobre la humanidad. Ahora, la Escritura nos habla y nos dice: cuando tú estás edificando bien tu casa, dice: descenderá la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada en la roca. Miren, hay que ser bien sinceros, honestos con nosotros mismos. En la vida te vas a enfrentar diferentes circunstancias y problemas. Y se levantarán cosas tal vez muy fuertes contra tuya. Pero si tú has trabajado en escuchar la voz de Dios y en ser obediente, esa fe tendrá frutos. Esos frutos te darán la fortaleza, la firmeza y la fe suficiente para que cuando vengan las cosas difíciles a tu vida, no te muevas y sigas confiando en Dios. Y sigas confiando. Como vas a ser un hombre o una mujer que está cimentada en Cristo Jesús, orarás y Dios te escuchará. Y Dios atenderá tu llamado, vendrá en tu ayuda y te levantará y te sacará de una situación fea, difícil, o tal vez hablemos terrible, no sé yo. Te sacará de ahí y te levantará y te hará resplandecer y dirá: Él es mi hijo, ella es mi hija. ¿Por qué? Porque tú has entendido este principio. ¿Por qué? Porque tú eres el templo de Dios y Dios, dice la Escritura, que no dejará que nosotros seamos destruidos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dame ofrenda de palmas al Señor. Por lo tanto, no me digas que eres cristiano o que eres cristiana y no estás obedeciendo, porque sencillamente yo te diría: pues tu fe está mal fundamentada, está mal puesta, porque un verdadero cristiano obedece, actúa y hace conforme Dios le está diciendo. Un verdadero cristiano. Una persona que solamente quiere sacar algún beneficio personal, teniendo a Dios como alguien que le va a suplir las cosas, es una persona que está solamente creyendo y pidiendo a Dios para que sea nomás el que le supla las cosas o el que lo saque de problemas. Pero un verdadero cristiano, alguien que está cimentado en la roca, alguien que está obedeciendo, que los frutos son verdaderos, es aquel que va a estar
en el momento, en el lugar y en la situación que Dios quiere que esté. En pocas palabras, vas a estar orando, vas a estar alabando el nombre del Señor, vas a estar leyendo la Escritura, pero también estarás obedeciendo. También estarás congregándote, también estarás cuidando que las cosas que estás haciendo sean las correctas. Esa es una persona que realmente tiene una fe genuina en el Señor, que no está viendo a Dios como alguien que le va a suplir las cosas, sino que lo está viendo como su Señor y como su Salvador. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que no conoce de Dios, ¿qué es lo que hace? Y algunos cristianos lo hacen. No llevan una vida devocional, no llevan una vida entregada, no llevan una vida obediente, no llevan una vida de oración, y cuando tienen problemas ahí están: oren por mí, que Dios me ayude, es que ya no sé qué hacer, y he estado orando a Dios y he estado ayunando. Sí, pero ya cuando tienes el problema, y Dios no quiere nomás sacarte cuando tienes adelante cuando tienes problemas, porque en ocasiones Dios no te escucha. Acuérdense, en el libro de Proverbios dice: por cuanto llamé y no quisiste escuchar, por cuanto hablé y no quisiste escuchar. Cuando os vinieren todas estas cosas, tribulación, problemas, aunque oren, yo no los voy a escuchar, dice el libro de Proverbios. Yo no te voy a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios no quiere no nomás quiere que sea un cristiano, no quiere que los cristianos o su creación sea nomás lo busque por interés, sino lo busque genuinamente por amor. Lo busque genuinamente por amor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Ahora, sigue diciendo, dice: porque cualquiera que ve estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande, ¿qué? Su ruina. Fue grande su destrucción. Entonces, ¿cuál es la exhortación? ¿Cuál es la fe que el Señor demanda? Una fe con obras. Con obras. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Vamos a leer otra parte de la Escritura y con esto voy a terminar. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. Acuérdense que la primera parte que leímos dice: cualquiera que pone su casa sobre la roca. ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera que pone su casa sobre la roca. Pero aquí nos da un poquito más de profundidad. Nos dice que tenemos que invertir tiempo, esfuerzo. ¿Ya lo encontró? Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Fíjense cómo va subiendo el Señor. Nos habla, lo digamos hace rato en Mateo, y ahorita nos habla en Lucas de otra manera. En Mateo dice: cualquiera que oye estas palabras. Y aquí nos da una exhortación más fuerte. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? No, como que no es un reclamo del Señor aquí diciendo: ¿por qué oras a mí, y oras a mí, y oras a mí, y no has hecho lo que yo te he dicho que hagas? Aquí es donde se rompe la situación de una fe. Tienes fe, pídela a Dios, sí, pero también tienes que mostrar con tus hechos que le estás creyendo a Él. Porque muchos: es que yo creo en Dios. Sí, pero ¿le has creído a Dios? Este es el complemento. La fe es el cemento, y la arenita es la obediencia para que esto se haga firme, duro, fuerte, no se vaya a ser destruido. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Entonces la Escritura dice: porque me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo. Yo no le puedo decir al Señor: tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, cuando no estoy sujeto a su señorío, cuando no estoy obedeciendo a su autoridad, cuando no hago lo que Él me está diciendo que haga. No puedo decir al Señor, Señor, porque estaría cayendo en este problema. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó
y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero ¿qué dice la escritura que estaba haciendo? Dice que este hombre cavó y hondó. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén, aleluya. Dice que cavó. A ver, ¿qué realmente está aconteciendo? Vamos a ponerle mucha atención a esto. Voy a hacer mi casa y voy a poner cimientos, ¿estamos de acuerdo? ¿Usted ha visto algunas personas que empiezan a escarbar? ¿Por qué cree que están escarbando? Están escarbando para poner cimientos. Sí, amén. ¿Sí me explicó? Están acondicionando las cosas para poner cimientos. La escritura dice aquí que tú tienes que trabajar haciendo ¿qué? Escarbando, o sea, buscando, buscar ¿qué? Aquí si tú quieres escarbar la tierra, si nos analizamos un poquito más a fondo, dice cavó, empezó a cavar. ¿Hasta dónde cavó? Dice que empezó y ahondó, o sea, buscó y buscó hasta encontrar ¿qué? La roca. O sea, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad y la responsabilidad de cualquier cristiano trabajar, buscar a Cristo. Es tu responsabilidad, no es responsabilidad de los pastores, no es responsabilidad de los ministros, no es responsabilidad de una iglesia, no es responsabilidad de una congregación. La congregación es para edificarnos, los ministros son para orientarnos, para instruirnos, enseñarnos y traer parte de lo que Dios les ha dado. Pero es tu responsabilidad escarbarle, buscarle, indagar. Buscar qué está aconteciendo, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, cómo te estás comportando. Esa es tu responsabilidad, ni siquiera es responsabilidad de Dios. Es tu responsabilidad como persona. Porque la escritura dice que la salvación es. Entonces nosotros, hermanos, estamos viviendo lo que nosotros deseamos vivir. No es la culpa de Dios, no es la culpa de dónde naciste, no es la culpa de dónde vives, es tu decisión. Es tu decisión. Entonces es ahí donde la escritura dice que si tú quieres tener buenos fundamentos, si tú quieres realmente que cuando venga el problema, la dificultad, la adversidad y venga todo tipo de problema en contra tuya, quieres estar firme, pues tienes que trabajar, tienes que esforzarte. Si tú quieres una buena casa, tienes que irte a trabajar, hacer buenos cimientos y levantarla. Si tú quieres tener una buena vida bendecida, que cuando venga el problema no tengas tú pérdidas, no venga destrucción sobre tu vida, pues tienes que trabajar, tienes que buscar en oración, tienes que leer la escritura, aprender de ella y ponerla en práctica para que estés hondando y estés empezando a edificar en la roca que es en Cristo Jesús. Bendito es Dios. Si no lo haces así, tendrás pérdida, perderás. En un instante puedes perder tu hogar, en un instante puedes perder tu vida, por un capricho puedes morir, por desobedecer puedes perder el privilegio de servir a Dios. Gloria a Dios. Puedes perderlo todo. Es más, puedes perder hasta tu salvación. La escritura sigue diciendo: mas el que oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y le cayó. Y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Fue grande la ruina. Estamos hablando de qué? De ti como persona. Hay personas que, pero es que ya no, este hombre no está buscando a Dios y es bien próspero y es bien rico y está avanzando mucho y es famoso. ¿Cómo Dios no va a estar con él? Bueno, aparentemente. Porque si muere sin el conocimiento de Dios y la obediencia a Dios, ha perdido todo. Porque lo terrenal se queda aquí, eso no se lo lleva. Lo terrenal se queda aquí. Las obras son las que se llevan por la eternidad y por las obras seremos juzgados.
Entonces, si sus obras fueron buenas, pasará al gozo del Señor, vivirá por eternidad. Y si no, se lamentará por la eternidad y dirá: ¿de qué me sirvió la riqueza? ¿De qué me sirvió el dinero? ¿De qué me sirvió la fama? De nada, porque eso no cuenta delante de Dios. Delante de Dios cuenta que seas capaz de entender que la fe sin obediencia no te sirve. Tendrás mucha fe, pero si no obedeces, de nada te sirve. ¿Podrás alcanzar cosas por fe? Sí, puedes. Pero si tú no estás recto delante de Dios, tarde que temprano puede alcanzarte la destrucción y vas a perder todo. Por eso hoy te exhorto, hoy te animo a que tu fe no solamente sea, escúchame bien, cuando tienes una ansiedad o un problema, que tu fe sea un reflejo de tu comunión y tu agradecimiento a Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, yo creo en Jesucristo, pero también le creo a Jesucristo. Yo creo en el Señor, pero también obedezco a Dios. Yo creo que Él es poderoso y estoy sujeto a lo que el Señor me dice. Si el Señor me dice camina, camino. Si el Señor me dice detente, detente. Si el Señor me dice no hagas esto, no lo hago. Si el Señor me dice haz esto, lo hago. Porque esas son las ordenanzas. Gloria a Dios. Porque es a través de la obra que se va a consolidar y se va a perfeccionar la obra de Dios por medio de la fe en tu vida. No existe otra forma, no hay otra manera y no hay otro medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a la gente, le echamos la culpa a medio mundo, pero nunca señalamos hacia nosotros. Nunca nos señalamos nosotros. Por lo tanto, la Escritura dice: si el trigo muriese, no hará mucho fruto. Si tú matas a tu viejo hombre y quitas todo tipo de cosas que te estorban, créeme que la bendición será grande, porque se va a confirmar en ti y se va a perfeccionar la fe a través de las obras. Por eso hay mucha gente que cree en Dios por un instante y después reniegan de Dios, porque nunca obedecieron a Dios. Porque cuando obedeces a Dios, no le vas a echar la culpa a Él. Léete la vida de Job. Él nunca le atribuyó a Dios el problema que vino. Dijo: no bendecirá a Dios. Dios dio y Dios quitó. Él sabía que todo venía de Dios. Cuando tu fe está firme en Dios, mira, pase lo que pase, tú seguirás creyendo. Venga lo que venga, tendrás una esperanza. Bendito es el Rey. Pero, vuelvo a repetir, esa perfección en tu vida solamente viene de una manera. Esa consolidación, esa firmeza viene solamente de una manera: tu fe y tus obras. Tu fe y tu obediencia, tu confianza y tu obediencia. No hay otra forma y no existe otra y no hay otra manera. Por eso yo te insto hoy, y con esto termino, que tu fe no solamente sea que crees en el Señor, sino que tu corazón tiemble delante de Él y seas obediente. Esa es la fe verdadera. Teme a Dios y apártate del mal. Cree en Dios y apártate del mal. Esa es la fe que enseña la Escritura. Teme a Dios. Y es el fin de discurso, de todo discurso, es el libro de Eclesiastés. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y apártate del mal. Esa es la realidad y el fin de todas las cosas en nosotros. Ponte de pie, vamos a orar al Señor. ¿Eh? Gloria a Dios. La fe sin obras es una fe muerta. ¿Crees en el Señor? Tienes que obedecer al Señor. Oremos. Bendito Dios.